Vamos a resolver ejercicios donde tenemos que resolver el trabajo que hacen las fuerzas externas aplicadas sobre algo, ¿sale? En este caso, algo es este bloque, ¿sí? Entonces dice así, este es el primero de los ejercicios. Entonces, ¿qué es esto? Pues ejercicios donde hay que calcular trabajo hecho por fuerzas, ¿no? Trabajo hecho por diferentes fuerzas. Ejercicio 1. Un bloque de masa 4.5 kilogramos se mueve con velocidad constante de 3.5 metros por segundo, y esto es clave, velocidad constante, por encima de cierta superficie, ¿sí? Avanza una distancia de 0.55 metros mientras se le aplica una fuerza de 500 newtons, como se indica en la figura. Así se indica en la figura. Calcula el trabajo que realiza sobre el bloque. Inciso A, la fuerza gravitatoria. Inciso B, la fuerza normal. El C, la fuerza de fricción. Y D, la fuerza de 500 newtons. Esta de aquí. Bueno, muy bien. Entonces, lo primero que tendremos que hacer para calcular el trabajo que hace cada fuerza es calcular cada fuerza. Tenemos que saber cuánto vale cada fuerza para poder, a su vez, calcular el trabajo que hace cada una, ¿no? El trabajo, recordando, era igual al producto punto entre la fuerza en cuestión, la que sea, vamos a poner F aquí, nomás por poner algo, F punto desplazamiento, en este caso el desplazamiento lo llamamos S. Entonces F punto S es lo que tendremos que calcular para calcular justamente el trabajo que hace esta, ¿no? Y así con todas, pero para eso necesitamos saber cuánto vale F, ¿no? En este caso F 500 newtons, si sabemos, nada más tenemos que calcular el ángulo que forma F con S para poder evaluar esta cosa, ¿no? Magnitud de F, magnitud de S por el coseno del ángulo que forman F y S, ¿sí? F y S forman un ángulo, llamémosle θ, lo ponemos aquí y calculamos entonces el producto punto que produce una escalar que se mide a su vez en joules. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué? Dice a velocidad constante. Entonces, cuando hacemos el diagrama del cuerpo libre, la suma de fuerzas aplicadas sobre la cosa, en este caso que es el bloque de masa m, suma de fuerzas, pues tendrá que ser 0. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Y si la velocidad es constante, el cambio de la velocidad es nulo. El cambio de la velocidad con respecto al tiempo es nada. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Son dos formas de decir lo mismo. Cambio de la velocidad nulo o velocidad constante. Es que es lo mismo. Y eso es igual a 0, ¿no? Y esto de aquí a su vez es la aceleración. Y como la masa por la aceleración es la fuerza neta, esto de acá es la fuerza neta, pues si hay 0 aceleración, hay nula aceleración, no hay fuerza neta. ¿Sí? Entonces esto de aquí es clave, porque vamos a tener que igualar a 0 todo el conjunto de fuerzas aplicadas sobre esta cosa. Bueno, ¿y qué más? Y además le habíamos dado vuelta al teorema trabajo-energía cinética, ¿sí? Entonces, el teorema dice lo siguiente, está basado en la segunda ley, que fue lo que teníamos escrito aquí, masa por aceleración igual a fuerza neta. A partir de ahí se llega a que el trabajo es igual al cambio de la energía cinética. Bueno, ¿y entonces qué? Pues si la velocidad es constante, esto de aquí va a ser un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y si la velocidad es constante, pues la velocidad final y la velocidad inicial son la misma cosa. Y si son la misma cosa, esta cosa de aquí, esto menos esto, son iguales, la misma masa, mismo sistema, mismo bloque, misma masa, misma velocidad inicial y final, pues esto es 0. Entonces el trabajo de la fuerza neta, el trabajo de la fuerza neta es 0. Tiene que dar 0. Habíamos dicho que había dos caminos para calcular el trabajo neto, de la fuerza externa neta. Uno era
hacer la suma de los trabajos de todas las fuerzas que aparezcan ahí. Vamos a suponer que hay 28 fuerzas, entonces I igual 1 hasta 28. Sumamos las 28 fuerzas que aparecen ahí y eso nos da el trabajo. O sea, sumamos el trabajo de las 28 fuerzas que aparecen acá y eso nos da el trabajo de la fuerza neta. Eso ya sabemos que tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque esta cosa no cambia su energía cinética. ¿Por qué? Porque nos lo dice la letra. La letra nos dice que es a velocidad constante. Bien, este es un camino. Y el otro camino, pues el otro camino es calcular la suma de fuerzas externa, que es la fuerza neta. Esto es la fuerza neta. La fuerza total que el ambiente, el entorno hace sobre la cosa que estudiamos, en este caso el bloque de masa m, y esta fuerza externa multiplicado por S tiene que ser 0. ¿Sí? Esta es otra forma de calcular la fuerza neta. Pero aquí, como nos están pidiendo que calculemos en el inciso A el trabajo que hace la fuerza gravitatoria, en el B la fuerza normal, en el C el trabajo que hace la fuerza de fricción, pues ya nos queda ir por aquí y no por aquí. ¿Sí? No vamos a ir por este camino simplemente porque tenemos que responder a la letra del problema. Entonces vamos a ir por aquí. Bueno, vamos a hacerlo. Diagrama del cuerpo libre. ¿Sí? Volvemos al trimestre anterior. Vamos a hacer un problema. Antes de empezar, antes de calcular trabajo alguno, tenemos que saber cuánto valen las fuerzas. Y para eso resolvemos el diagrama del cuerpo libre, cosa que vimos el trimestre anterior. Entonces, ¿qué diagrama del cuerpo libre de este objeto que es la masa m? Tiene aplicado sobre él la normal, el peso, la fuerza F y la fuerza de fricción. La fuerza F, pues simplemente movimos el vector, ¿no? Este mismo vector, copiar, pegar aquí. ¿Sí? Ya está. Lo ponemos aquí en el centro de masa, nomás para que nos quede más cómodo. Y pues aquí le ponemos, vamos a pintar de nuevo, ¿no? Esto lo copiamos, lo pegamos aquí. Esta es la vertical. Y sabemos que este ángulo de aquí es este ángulo de aquí, que es este ángulo de aquí. ¿Sí? Este de aquí, porque esta es la vertical. Y esta también es la vertical. Esta que cruza forma el mismo ángulo de este lado que de este, ¿no? Y a su vez este y este son opuestos por el vértice, también son el mismo ángulo. Entonces este ángulo de aquí, vamos a llamarlo, yo que sé, teta, es este, que es este. Ok, aquí nos dicen cuánto mide cada lado, ¿no? Este es 0,3, este es 0,4. Y eso pues es un triángulo que es muy recurrido, ¿sí? Un triángulo que tiene una proporción donde este lado es 0,3 y este lado es 0,4, pues entonces tiene una hipotenusa que es 0,5. ¿Sí? Un cateto mide 4, el otro mide 3, entonces esto mide 5. Y si este mide 40 y este mide 30, pues este mide 50. Y si este mide 0,03 y este mide 0,04, este mide 0,05. ¿Sí? Listo. Entonces 4, 3, pues este es 0,5. Bien. Y una vez dicho todo eso, pues ya está, ¿no? Ponemos las fuerzas. Este ángulo dijimos que es pues ese que pintamos acá. Es este, ¿sí? Y este lo podemos ver aquí, este es teta. Si ese es teta, podemos sacar cuánto es seno de teta y cuánto es coseno de teta, y esto nos va a ser útil, ¿no? Seno de teta vincula a la hipotenusa con el cateto opuesto. Ya iba a decir uno mal. Hipotenusa con el opuesto. Entonces, opuesto sobre hipotenusa es el seno de teta. 0,3 sobre 0,5. Y esto es lo mismo que 3 quintos. 3 quintos, ¿sí? 0,3 metros, digo 0,5 metros. Es una dimensional que vale 3 quintos. Y el coseno de teta, ahora sí, el adyacente con la hipotenusa, 0,4 dividido 5, lo mismo que 4 quintos. Ok, tenemos un 3 quintos por aquí, un 4 quintos por acá, que son coseno y seno de teta. Va, resolvamos esto. Suma de fuerzas en X, ¿sí? Vamos a definir X como en el sentido del desplazamiento de la cosa. La cosa se desplaza hacia la derecha, así. Y en ese sentido definimos X. Va. Y luego perpendicular Y. Listo. Una vez que definimos nuestro marco de referencia, que además está sobre el suelo, ¿sí? Es decir, ve pasar a esta cosa, ve pasar a yendo a esa cosa, ¿qué? Vamos a calcular las fuerzas que actúan en X, ¿sí? Vamos a descomponer estos vectores en X y en Y. Bueno, hacemos eso. Entonces F seno de teta
f seno de teta, f por coseno de teta es este de aquí, y f por seno de teta es este de acá, ¿no? Esas componentes. F seno de teta es esta componente de aquí, menos, ¿por qué? Porque mira para el otro lado, la fuerza de fricción, este mira positivo, este mira, F seno de teta mira en la dirección de como definimos nosotros las x crecientes, y entonces le ponemos un más. Este de aquí va con un menos adelante, ¿por qué? Porque mira para el otro lado. Igual a 0, ¿por qué? Porque no hay aceleración en x, tampoco lo hay en y. Bien, luego en la dirección y tenemos a la normal, al peso, con un signo de menos, esta con un signo de más. ¿Sí? Este con un signo de menos, este con un signo de más, la normal porque está alineada con y, el peso porque está antialineado con y, menos f coseno de teta, que es la componente de f que actúa en la dirección y que es negativa. Por eso el menos también. Menos f coseno de teta. Bueno, esto también es 0 porque la aceleración en y también es 0, ¿no? Aceleración en y. Bien. De la primera sacamos que esto lo pasamos para el otro lado y nos queda que fuerza de fricción igual a f seno de teta, con lo que podemos escribir esto. Fuerza de fricción es f seno de teta. Y seno de teta es, venimos por aquí, 3/5. Ponemos 3/5. F vale 500 newtons, así decía la letra, 500 newtons por 3/5, pues son 500 dividido 5, 100 por 3, 300. Pum, pum. Listo. Luego, n, la normal, va peso para abajo, bien. De aquí despejamos la normal, ¿no? Esto lo pasamos para el otro lado, esto lo pasamos para el otro lado, sumando los dos. Entonces, la normal es f por coseno de teta, f por 4/5, f por 4/5 más el peso. F por 4/5 es otra vez 500 dividido 5, 100 por 4, 400. 400 newtons más la masa, 4.5 kilogramos por g, 9.8 metros por segundo cuadrado. Esto da este numerito de aquí. Bien, entonces ya tenemos cuánto vale la normal y cuánto vale la fuerza de fricción, que eran las que desconocíamos. El peso, bueno, el peso también lo podemos calcular muy fácil, simplemente es este número de aquí. Y ya está, F 500. Entonces ahora que sabemos cuánto vale cada fuerza, podremos calcular los trabajos que hacen cada una de ellas. Para eso tenemos que tener en cuenta no solo la fuerza, sino también el desplazamiento. El desplazamiento, sí, ahora es el trabajo, ¿no? Es igual a F, bueno, la fuerza que sea, por siempre el desplazamiento, que el desplazamiento es en común para todas las fuerzas, sobre todas las fuerzas va a aplicar el mismo desplazamiento. Dice, parte A, trabajo de la fuerza gravitatoria. Bueno, fuerza gravitatoria, ponemos ahí lo que es la fuerza, el vector, fuerza gravitatoria, que es este de aquí. Ponemos ahí el vector S y observamos que fuerza gravitatoria y S forman un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque S, el desplazamiento, es paralelo a la superficie y la superficie es horizontal. Y entonces el peso, que es vertical, siempre pues forma un ángulo de 90 grados con la horizontal. Y entonces esto aparece aquí un 90, coseno 90, 0. Coseno 90, 0. Y no importa lo que tengamos aquí, esto va a ser 0. Bien. Luego, trabajo de la fuerza normal. La normal también es perpendicular al desplazamiento. ¿Sí? No solo si tenemos una superficie horizontal, como es el caso. Si tuviésemos una superficie, un plano inclinado que está quieto, que está solidario al piso, y esta cosa se desplaza en esta dirección, es decir, paralelo a la superficie, como la normal es normal a la superficie, por eso se llama así, es normal a la superficie, está sobre esta línea, entonces la normal va a ser también perpendicular al desplazamiento. La normal, en la mayoría de los casos, no hace trabajo, ¿sí? Bueno, en la mayoría de los casos. Vamos a decirlo con más cuidado. La normal, siempre que se trate de una cosa que se mueve sobre una superficie que está quieta, pues entonces no hará trabajo, ¿sí? Bien, porque esto también es la normal de mi mano sobre el libro, ¿sí? La normal de mi mano que hace sobre el libro, pues ahora sí hace trabajo, pero porque se desplaza la superficie. La superficie de mi mano no está quieta, se está moviendo. En ese caso, la normal también hace trabajo. Ok.
Muy bien, entonces todo esto está... más cosas, ¿no? ¿Qué más cosas? El trabajo de la fuerza de fricción. El trabajo de la fuerza de fricción es, bueno, pues fuerza de fricción punto S, fuerza de fricción mira para el otro lado, ¿no? Desplazamiento hacia la derecha, fuerza de fricción hacia la izquierda, aparece el coseno de 180 grados, esto es menos 1 por la magnitud de la fuerza de fricción y la magnitud del desplazamiento, y esto es menos 165 joules, sale. La fuerza de fricción, si es fricción dinámica, que se mueve, ¿sí? Entonces siempre es negativo, ¿sí? Porque si se mueve para un lado, la fricción dinámica aparece justamente para el otro. ¿Por qué? Porque así es la fricción dinámica, ¿sí? Y la fricción estática, pues también su nombre lo indica. Si es fricción estática, no hay desplazamiento entre las superficies, la cosa está quieta. Si la cosa está quieta, no hay desplazamiento. Si no hay desplazamiento, no hay trabajo, ¿no? Entonces la fricción estática no hace trabajo, la fricción dinámica sí. Y la fricción dinámica siempre hace trabajo negativo. ¿Sí? Aquí está, ¿no? Aquí está pintado. Acá aparece un ángulo de 180 grados. Esos son los que ponemos aquí. Y entonces menos 1 para el coseno. Y lo que sea que hagamos aquí de cuenta nos va a dar negativo. Va. ¿Qué más? Trabajo de la fuerza F. Trabajo de la fuerza F. La copiamos, la pegamos acá. Este era teta. Ya habíamos dicho por qué. Este era teta. Ya habíamos explicado por qué. Porque este de aquí es el mismo que este de aquí, que es el mismo que este de aquí. Va. Y este vale, pues lo que tenga que valer, ¿no? ¿Cuánto valía? Pues el coseno valía 3 quintos no, el coseno 4 quintos y el seno 3 quintos, ¿no? Entonces aquí este teta lo conocemos, pero el ángulo que forma F con S es este otro, ¿sí? Ok. O podemos también poner, bueno, podemos poner este ángulo, alfa, digamos. Alfa en este caso son 90 grados menos teta. Aquí esto es el ángulo alfa. Alfa 90 menos teta, alfa es este de aquí. Bien. F por S por coseno de esta cosa, pues da esto. Otra manera. Podemos poner directamente F paralela. La componente de F que es paralela a S. La componente de F que es paralela a S. Y la componente de F que es paralela a S es igual a F por el seno de teta. F por el seno de teta. ¿Sí? Aquí está teta. Trabajamos con este triángulo. Trabajamos con este triángulo de aquí, que es un triángulo que es aquí rectángulo, y entonces esta componente de aquí es F, la hipotenusa multiplicada por el seno de teta, nos da este de aquí, y este de aquí es la proyección de F sobre S. Entonces eso es F paralela y eso vale F seno de teta, y seno de teta era 3, ¿era 4? ¿Cuánto era? Era 3 quintos, y entonces F por 3 quintos, aquí estaba quinto, F por 3 quintos por el desplazamiento, 165 joules. Bueno, muy bien. Luego sumamos todo, ¿no? Dijimos que el trabajo asociado a la fuerza neta, ¿sí? Es igual a la suma de todos los trabajos que hacen todas las fuerzas. Bueno, entonces sumamos trabajo del peso, más trabajo de la normal, más trabajo de la fuerza de fricción, más trabajo de la fuerza F. Trabajo del peso era 0, porque formaba un ángulo así, perpendicular, no, un ángulo de 90 grados entre el desplazamiento IG y MG. Luego la normal también es 0. El trabajo de la fricción era menos 165 porque apuntaba para el otro lado, desplazaba hacia la derecha y apuntaba para la izquierda de la fricción. El trabajo de la fuerza F más 165, y esto da mágicamente 0. ¿Por qué? Porque era lo que tenía que dar. ¿Por qué? Porque no había cambio de la energía cinética, y este cambio ya sabíamos que era 0 joules, y entonces esto tenía que ser 0. Y además tenía que ser 0 porque la suma de fuerzas es 0. La suma de fuerzas es 0. Aquí lo pusimos. La suma de fuerzas es 0. La suma de fuerzas es 0. Es decir, el vector suma de fuerzas, el vector suma de fuerzas, la fuerza neta tiene
en este caso dos componentes, una componente en X, que es 0, más una componente en Y, que también es 0. Esta es 0, esta es 0, el vector es 0. Y entonces 0 por cualquier número, por S, ¿sí? El producto de esto, punto S, pues 0. Entonces esto tenía que ser 0. Lo veamos como lo veamos, tenía que ser 0. Entonces, muy bien. ¿Qué? Dado, dice acá, ¿no? El teorema de trabajo de energía cinética establece que el trabajo total es 0 para una cosa que mantiene su velocidad constante. Y entonces, dado que no hay cambio en la energía cinética del bloque, según la velocidad constante, el trabajo total realizado por todas las fuerzas es nulo. Bueno, bien con el ejercicio 1. ¿Y ahora qué hacemos? Pues el 2. ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo es entrenando un poquito el cálculo del trabajo. Eso es todo. Aprender a calcular el trabajo. Luego veremos para qué sirve. Sí, sirve para esto, ¿no? Luego esto lo vamos a extender un poco más. Esta idea la vamos a entender un poco más y de aquí vamos a llegar a la conservación de la energía mecánica. Pero por ahora, hasta aquí, ¿no? Estamos calculando esto, estamos aprendiendo a hacer esto y nada más. Bueno, seguimos aprendiendo. Dice, se dispone de un sistema de masas, cuerda y polea, como se muestra en la figura. El bloque que cuelga se mueve con una velocidad constante de 6 metros por segundo y avanza a una distancia de 1.42 metros. ¿En qué dirección? Así está, pum, para abajo. Calcula el trabajo que realizan sobre los bloques, este bloque y este bloque. A, la fuerza gravitatoria, B, la fuerza de tensión, C, la fuerza de fricción y D, la fuerza normal. Pues eso. ¿Qué hacemos? Diagrama el cuerpo libre de este, diagrama el cuerpo libre del otro, resolvemos las fuerzas y luego de eso calculamos el trabajo. Ahora, otra vez, como en el problema anterior, velocidad constante. Esto se desplaza con velocidad constante, esta velocidad constante. ¿Qué quiere decir? Que el cambio de velocidad con respecto al tiempo es nulo. ¿Y eso qué quiere decir? Que la aceleración es nula. ¿Por qué? Porque por definición la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Bien, y eso a su vez ¿qué implica? Que la suma de fuerzas que actúa sobre este bloque de aquí es 0. ¿Y qué le pasa al otro? Pues lo mismo. ¿Por qué? Porque están vinculados con una cuerda que es inextensible. Esta cuerda no se puede estirar, no es un chicle, es una cuerda ideal que no tiene masa, no tiene fricción con la polea y además, no lo dice todo eso, ¿no? Pero debería decirlo, ¿no? No hay fricción con la polea, es inextensible, no tiene masa y por eso pasan cosas. Como por ejemplo que la tensión que aparece aquí es la misma que la tensión que aparece aquí. Eso es consecuencia de que no tenga masa y de que aquí no haya fricción. Además, como no se puede extender, entonces el desplazamiento de esto, si esto se mueve un metro para abajo, ¿sí? Si esto lo dejamos quieto, pues a fuerzas o se rompe o se extiende. ¿Sí? Como eso no puede pasar, entonces esta también se desplaza un metro. Y como están vinculadas las posiciones, esto se desplaza un metro hacia abajo, implica que esto se desplace un metro para allá, pues entonces, ¿qué? Las velocidades también son las mismas y las aceleraciones también. ¿Por qué? Porque la velocidad no es otra cosa que el cambio de la posición con respecto al tiempo y la aceleración la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Misma, ¿sí? Y eso hace que todo sea igual, ¿no? Bien, entonces ¿qué? Esto se desplaza para la derecha, esto se desplaza para abajo. Nos conviene definir a X así y a X así, ¿sí? Porque, bueno, en este caso no pasa nada. De hecho, en estos casos que estamos aquí, como la velocidad es constante y no hay aceleración, no hay gran problema por definir nuestro marco de referencia como querramos. Pero es mejor hacerlo así en general porque si llega a haber aceleración, la aceleración de este bloque hacia abajo coincidiría con la aceleración de este bloque hacia la derecha y entonces las ecuaciones de movimiento, las ecuaciones de dinámica que resulten de aquí serían compatibles con las que salen de aquí. Ahora no hay problema porque van a ser independientes, ¿sí? No va a haber aceleración que aparezca por acá y por acá, entonces no hay lío. Pero aún así, ya por costumbre, siempre hagan eso. Pongan X en la dirección del desplazamiento de una, Y en la dirección perpendicular, X en la dirección de desplazamiento de la otra y Y perpendicular. Hacen esto, estos son los marcos de referencia que son inerciales porque están
fijos en el espacio. Estas cosas se mueven con respecto a esto. Y hacemos el diagrama de cuerpo libre teniendo en cuenta esos marcos de referencia. De la 1, la que cuelga. De la que cuelga solo aplican dos fuerzas, el peso y la tensión. Peso hacia abajo, tensión hacia arriba. De la otra, del diagrama del cuerpo libre de la masa 2, hay más fuerzas. Está la normal, está el peso, está la tensión y la fricción. Bien. Como la velocidad es constante, no hay aceleración. Y eso implica que pues, la suma de fuerzas sea cero. La suma de fuerzas vectorial es cero. Quiere decir que esta tiene que ser igual que esta, pero mira para el otro lado. Si esta no fuera igual que esta, habría una fuerza neta. Si hubiese una fuerza neta, aceleraría esta cosa. Lo mismo le pasa a esto. Estas cuatro fuerzas sumadas de forma vectorial tienen que dar el vector nulo. Si no lo dan, entonces hay aceleración. Y no es el caso. ¿Por qué? Porque la otra, esta de aquí, no tiene aceleración. Y como esta tiene la aceleración de esta, pues tiene aceleración nula también. Otra vez, ¿por qué? Porque están vinculadas con una cuerda que es inextensible. Bueno. Listo, entonces que suma de fuerzas en este sistema igual a peso, que está apuntando en la dirección de como definimos nosotros las x crecientes, entonces un más aquí, más. Tensión, un menos, porque mira para el otro lado, mira cómo crece en el x para el otro lado. Entonces aquí un menos, aquí un más. Y eso debe ser 0. La otra, esta es la única que hay acá, ¿no? De aquí sale que la tensión, la pasamos para este lado, igual a m1 por g y ya está. Y ahí sale que además hacemos una cuenta, m1 vale 6 kilos y entonces 58.8 newtons es lo que vale la tensión. Bueno, ¿qué más? En el diagrama de cuerpo libre de la masa 2, suma de fuerzas en la dirección x es T, que es positiva porque mira en la dirección de x, fuerza de fricción negativa porque mira para el otro lado, igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay aceleración, lo mismo. Entonces, fuerza de fricción igual a la tensión. ¿Cuánto vale la tensión? Pues lo mismo que vale aquí. ¿Por qué? Porque la masa de la cuerda es 0 y no hay fricción en la polea. Y entonces eso hace que esta tensión sea igual que esta tensión. Esta tensión y esta tensión son la misma. Misma magnitud. No misma fuerza porque esta apunta para arriba y esta apunta para el costado. Pero sí misma magnitud. Bien. Y entonces, como ya conocemos el valor de la tensión de este diagrama, pues lo ponemos aquí y con eso conocemos cuánto vale la fricción. ¿Sí? ¿Cuánto va a valer? 58.8 newtons. Bueno, y la normal, pues la normal vale lo que el peso, vale 78.4 newtons. Lo que el peso de la masa 2, ¿no? Bien, ¿qué hicimos? Pues nada, aquí se ve también, ¿no? A ver si se ve claro lo que hicimos. Calculamos el peso, ¿sí? Nos dio, ¿qué? 58.8 newtons. Bien, la tensión, pues tiene que valer igual, tiene que ser igual, porque pues si no aceleraría. Igual, pero para el otro lado. Si esta vale 58.8, entonces esta también. Y esta, como la cuerda es ideal y aquí no hay fricción, se transmite entre comillas para aquí. Y aquí aparecen otra vez 58.8 newtons. Y adivinen que para que no acelere esto, tiene que haber una fuerza de fricción que vale igual que esto, pero para el otro lado. ¿Cuánto vale la fuerza de fricción? 58.8 newtons. Listo. Tiene que ser así. Si no, aceleraría la masa 1 y la masa 2. Bueno, una vez que calculamos las fuerzas, calculamos los trabajos que hacen cada una de ellas. Dice, trabajo de la fuerza de fricción sobre M1. M1 ni siquiera tiene fuerza de fricción, 0. ¿Sí? No hay fricción. Si no hay fricción, no existe esta fuerza. Si no existe esta fuerza, ¿qué cuenta vamos a hacer? Esto es 0. Trabajo de la fuerza de fricción sobre M2. Fuerza de fricción sobre M2, sí, claro que sí. Es esta de aquí, es esta de aquí. ¿Sí? Es esta que aparece por acá. Y esta de aquí, pues esto se desplaza para la derecha. Y entonces, 180 grados, ya sabemos, ¿no? Fuerza de fricción, necesariamente negativo el valor de el trabajo. Menos 83.5 joules. Trabajo, fuerza normal, pues normal por S, otra vez aparece el coseno de 90 grados, eso es 0, normal por S, 0. Esto, no, ni siquiera, estoy mintiendo, en M1. En M1 no hay normal, aquí ni siquiera hay normal, entonces, ¿qué? Vamos a calcular trabajo de qué, si aquí no hay normal. De M2,
normal sobre M2, otra vez 0. ¿Por qué? Porque normal y el desplazamiento 90 grados. ¿Sí? Normal para arriba, desplazamiento por el costado. Así, 90 grados entre ellos. 0. ¿Qué más? Trabajo fuerza gravitatoria sobre M1. Sobre M1 es la que cuelga. M1 y el desplazamiento están alineados, entonces hace trabajo positivo. ¿Y cuánto vale? Pues vale el desplazamiento, 1.42 metros por 58.8, 83.5 joules. Y aquí está el diagramita este, ¿no? Peso para abajo, desplazamiento de la masa 1 para abajo. Trabajo de la fuerza gravitatoria sobre M2. Se desplaza M2 hacia la derecha, el peso va para abajo, 90 grados, 0. Trabajo fuerza de tensión sobre M1, tensión sobre M1, va hacia arriba la tensión, va hacia arriba la tensión, va hacia abajo el desplazamiento, esta es la masa que cuelga, y entonces menos. Y además 58.8, que era lo que valía casi que todas las fuerzas, por 1.42 metros, igual a este número que se está repitiendo. Y luego el trabajo de la fuerza de tensión sobre M2, pues van los dos para el mismo lado, 83.5 joules. Por último, sumamos trabajo total sobre la masa M1, la que cuelga. Es trabajo gravedad, pues es 83.5. Trabajo de la tensión, menos 83.5. Igual, pero para el otro lado. ¿Por qué? Porque lo que se desplaza es en común para ambas. Ese vale lo mismo, ese mismo número, tanto para esta fuerza como para esta otra. Y si además las fuerzas tienen la misma magnitud, pues entonces la magnitud de esto es la misma. El valor absoluto de esto es igual. Solo que este es negativo porque se opone al desplazamiento. Y este es positivo porque va a favor del desplazamiento. Y nada más. Trabajo de la fuerza de fricción, no hay fricción. Trabajo de la fuerza de normal, no hay normal. 0 y 0. Esto da 0. ¿Y esperábamos eso? Claro, ¿por qué? Por el teorema trabajo energía cinética, que ya nos estaba diciendo que era 0. ¿Por qué? Porque delta K era 0, porque no hay cambio de la velocidad. Si no hay cambio de la velocidad, no hay cambio de la energía cinética. El trabajo total de la fuerza externa sobre M2 es, sumamos otra vez todo, ¿no? Trabajo de la gravedad, trabajo de la tensión, trabajo de la fricción, trabajo de la normal. Trabajo de la normal, 0. Trabajo de la fricción, trabajo de la gravedad, 0. Trabajo de la tensión, positivo, 83.5. Trabajo de la fricción, negativo, 83.5. ¿Por qué? Porque tensión y fricción valen lo mismo en magnitud y apuntan para lados opuestos, y el desplazamiento es en común. Este número tiene que ser igual que este. ¿Cuánto suman? 0. ¿Qué pasa entonces? Que el trabajo total que hacen las fuerzas sobre la masa 2 es nulo, cosa que ya sabíamos, porque así tenía que ser, porque no cambiaba la energía cinética asociada a esa partícula. Listo, otro. Igual, ¿no? Un sistema... No, va de nuevo. Estoy imaginando cosas. Se tiene un sistema de masas, cuerda y polea, como se muestra en la figura. El bloque que cuelga, se mueve con una velocidad otra vez constante, son todos iguales, de 4.5 metros por segundo y avanza a una distancia de 1.65 metros. Calcule el trabajo que realiza sobre los bloques A, la fuerza gravitatoria, B, la fuerza de tensión, C, la fuerza de fricción, de la fuerza normal. Igual que este problema, no hay mucha diferencia. La única diferencia es que aquí hay un plano inclinado en lugar de ser un plano horizontal y ya está. El resto, todo igual. ¿Lo sabemos hacer? Sí, claro. Aquí le ponen pausa al video, lo hacen. Y después checan que no me haya equivocado. Que no me haya equivocado yo, ¿no? Listo. Y a ver si no me equivoqué. Bien. ¿Qué hacemos? Vamos a resolverlo. Diagrama de cuerpo libre de este. Ya sabemos que la suma de fuerzas de este es 0. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Eso implica que no hay aceleración. Eso implica que no hay fuerza neta. Y lo mismo aquí. ¿Va? Bien. Pues hacemos, ¿no? Diagrama de cuerpo libre de la masa 1. Un poquito más complicado. Sí. ¿Por qué? Porque está inclinada. Otra vez. Definimos el marco de referencia. Sí. X en la dirección de movimiento de esta cosa y perpendicular al movimiento de esta cosa. ¿Por qué? Porque ya sabemos de antemano que sobre I nunca puede haber aceleración. Aquí podría llegar a haber, no la hay porque nos dice la letra que es a velocidad constante, pero si no lo fuera, entonces podría haber aceleración en esta dirección. Pero ni jamás. ¿Por qué? Porque esta cosa no podría
levitar, acelerar en esta dirección, porque eso implica levitar, o enterrarse en el plano inclinado. ¿Por qué? Porque el plano inclinado se supone que es un cuerpo rígido y no permite deformación alguna. ¿Qué más? Bien, y la otra, pues vamos a el marco de referencia para el otro diagrama así. ¿Por qué? Porque así vinculamos el movimiento de este hacia abajo con el movimiento de este hacia arriba a la derecha. Arriba a la derecha. Arriba a la derecha. Bueno, entonces, suma de fuerzas en X. Suma de fuerzas en X para esta cosa es tensión, que es positiva. Fricción, que es negativa. ¿Por qué? Porque se opone a X. Esta, ¿por qué es positiva? Porque está en la dirección de X. Y pues hay una componente del peso que también hay que poner, y vamos a ponerla, ¿no? Veréis, ¿no? Entonces, ¿qué? Aquí el peso, hay que darse cuenta que acá aparece otra vez teta. Este es teta. ¿Quién es teta? Es el ángulo del plano inclinado. ¿Cuánto valía teta? 37. Este 37 de aquí aparece aquí. ¿Sí? Este es 37 también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es perpendicular a esta y esta es perpendicular a esta. ¿Sí? Que es lo que intentamos dibujar aquí. ¿Sí? Tenemos un par de perpendiculares a los lados del ángulo original, ¿no? Este ángulo está formado por los lados rojos que acabo de pintar. Trazamos las perpendiculares a los lados rojos, a este lado, bueno, al lado azul, no sé por qué estoy diciendo rojo. Este es perpendicular a este lado, esta es perpendicular a este lado, y entonces este ángulo se vuelve a repetir aquí. Pum, plum. Y ese es este de aquí. Me quedó muy feo. Va de nuevo. Este de aquí, a ver si me queda un poquito mejor. Bim, bim. Este de aquí, más o menos, ¿no? Esto me queda muy chueco. Esto de aquí es teta. Esos son ¿qué? 37 grados. Va. Entonces, cuando hacemos la proyección de este vector sobre esto, aparece el coseno de teta. Y si hacemos la proyección de esto sobre el otro eje, sobre el eje Y, aparece el seno de teta. ¿Sí? Este triángulo de aquí tiene este cateto que es el adyacente y este que es el opuesto. Este de aquí es igual que este de aquí. Bueno, este de aquí entonces es mg seno de teta. Y le ponemos un menos porque otra vez se opone a cómo definimos nosotros las x. ¿Sí? Este se opone. Entonces le ponemos el menos aquí. Esto nos queda tensión menos mg sen teta menos fuerza de fricción igual a 0. El otro, en Y. Tenemos la normal. En Y tenemos esta componente del peso que es mg coseno de teta. Mg coseno de teta y no tenemos más nada. ¿Sí? Esto menos esto tiene que ser 0. Bueno. Y bueno, de aquí podríamos sacar la fricción si supiésemos cuánto vale la tensión. No sabemos cuánto vale la tensión, para eso tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre de esta, de donde sale rápidamente que la tensión tiene que ser m2 por g. ¿Para qué? Para que no acelere. Esta y esta tienen que tener la misma magnitud. m2 por g, la ponemos positiva porque está alineada con x, menos t, que va para arriba y la ponemos menos porque se opone a x, es igual a 0. Ok, entonces que t igual a, esto lo pasamos para el otro lado, t igual a m2 por g igual a 980. Eso, 980 newtons. Eso es t. Y entonces esta t la ponemos aquí. Y como la ponemos aquí, eso nos define cuánto vale la fricción. Que la fricción vale t menos esto, que vale 980 menos 50 por bla, 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 y eso es 685 newtons. La normal además es m1 por g por coseno de 37, que parece que nos dio flojera y no pusimos el numerito. Igual a, quién sabe, algo. Esto no importa, ¿no? Porque como la normal no hace trabajo, pues al final vamos a terminar poniendo un 0. Ok, creo que nos dio flojera aquí hacer este cálculo. Vale. Entonces, ¿qué? Trabajo la fuerza gravitatoria, ¿no? Otra vez, a responder a esto, inciso, este otro y este otro. Fuerza gravitatoria. Para el caso de 1, ¿quién es 1? Esta, la que está en el plano inclinado. ¿Hay trabajo? Sí. ¿Por qué? Porque ahora el desplazamiento no es horizontal, el desplazamiento tiene una componente en la dirección de m1 por g. O, dicho de otra forma, el m1 por g tiene una componente, que es esta de aquí, que en este caso se opone al desplazamiento. El desplazamiento va para allá. Esta componente de aquí, que me quedó muy fea, esta componente de aquí del peso, está antialineada con el desplazamiento. Entonces va a haber trabajo y va a ser negativo.
Bien, ponemos M1 por G por el seno de 37. Esta es la componente paralela a S, bueno, antiparalela a S, y le ponemos un menos aquí porque aparece el coseno de 180. Hacemos la cuenta y nos da menos 487 joules. Luego, en el sistema 2 que cuelga, pues esto directamente M2 por G por S, las dos miran hacia abajo, pues da 1617 y es positivo. Trabajo de la fuerza de tensión. En 1, la tensión está aplicada en la dirección del movimiento, actúa plenamente ahí, entonces es el valor de la tensión por 1.65 y eso da positivo. Luego el trabajo de la tensión 2 en el sistema que cuelga es negativo porque está bajando y la fuerza va hacia arriba y eso hace que haga trabajo negativo. ¿Que cuánto vale? Y además actúa plenamente en la dirección de S, por lo que no aparece el coseno de 180 y eso es un menos 1 que multiplica a 1617 joules. Trabajo de la fuerza de fricción, pues en el sistema 1 la fuerza de fricción otra vez hace trabajo, adivinen, negativo porque se opone al desplazamiento como debe ser y entonces da menos 1130 joules. Por último, la fricción en la masa 2 hace trabajo nulo porque no existe, no hay fricción. Sumamos, normal. En 1, en perpendicular, en 2 no hay porque no está tocando la pared, entonces no hay normal. Entonces esto es 0 y esto es 0. Trabajo total de 1, sumamos todo, 0. Trabajo total de 2, sumamos todo, 0. ¿Nos sorprende? No, porque por esto otra vez, ¿no? Porque el trabajo total, el trabajo de la fuerza neta externo, tiene que ser el cambio de la energía cinética de nuestro sistema. Esto es lo que hace el ambiente o los alrededores o el entorno o lo externo. Son todas formas de decir lo mismo. Y esto es cómo reacciona el sistema. Nuestro sistema no es inmune a lo que le hace el entorno. Si alguien viene y me empuja, pues me pasa algo. Y esto es igual. Si algo o alguien hace cosas sobre nuestro sistema, pues a nuestro sistema le van a pasar cosas, ¿sí? Y esto es lo que está pasando. Lo mismo la segunda ley. Esto es suma de fuerzas externas. Es lo que produce el entorno, el ambiente, lo exterior. Y del otro lado tenemos cómo reacciona nuestro sistema. ¿Qué le pasa a nuestro sistema? Pues esto es lo que le pasa. Cambia su velocidad. Esto es un cambio en la velocidad. Esta ecuación implica el tiempo, esta no. Esa es la diferencia básica. Aquí no hay tiempo. Aquí no hay tiempo, ¿sí? Y aquí sí. Aquí, ¿dónde está el tiempo? Pues acá. Ahí está el tiempo. Porque A es, por definición, el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Ahí está metido el tiempo. Aquí no. Aquí no hay. No está explícitamente, por lo menos. Ok. Último. Se sube. No hay más, ¿no? Menos mal. Hacemos este. Se sube un bloque de más, porque son todos iguales. Y esto es un poco aburrido cuando hacemos todos iguales. Otra vez pausa, lo hacen y luego chequen de que no me haya equivocado. Se sube un bloque, vamos más rápido, ¿no? Un bloque de masa M 42.8 kilogramos por un plano inclinado a 30 grados. Este es 30 grados. Con ayuda de un motor que ejerce una fuerza de 325 newtons. Este está haciendo fuerza. ¿Sobre qué? Sobre la cuerda esta. No se vive el motor. Vamos a ver. El motor está haciendo fuerza sobre este extremo de la cuerda para aquel lado, ¿no? Eso. Y pues esa fuerza se transmite hasta aquí. ¿Sí? Ahora está esta fuerza que la hace el motor sobre la cuerda. Luego la cuerda la hace sobre el bloque así, ¿no? Entonces, ya está. La cuerda es ideal, no tiene masa y todo lo demás, y por eso se transmite esa fuerza así como así. Bien. Sí, si tienen dudas con estas cosas, tienen que volver a leer, ¿no? O sea, a leer, a estudiar, a ver los videos anteriores, háganle como quieran. Si les quedan dudas de cosas que se están diciendo aquí, ¿por qué esta fuerza es la misma aquí que allá? Pues eso ya está dicho, no está dicho en el curso anterior. Van y lo miran de nuevo. Lo buscan por ahí, buscan la parte de dinámica, buscan cuando se dio tensión y ahí viene explicado, ¿sí? No, es que no puedo explicarlo
todo de nuevo porque se hace muy pesado y además no avanzo. Muy bien. Vamos a hacer el coso este. Todo lo mismo. S, 10. S en esta dirección, 10. ¿10 qué? Metros. Bien. Diagrama de cuerpo libre de esto. Resolvemos. Diagrama del cuerpo. Otra vez este dibujito, ¿no? ¿Para qué? Para saber que la vertical, que es esta, que no fue la que dibujé. La vertical, que es la que con la dirección de MG, y la perpendicular al plano forman el ángulo del plano inclinado. Este aquí, teta. Entonces, con eso resolvemos. Otra vez ponemos esto así. ¿Por qué? Porque es lo más conveniente. X otra vez en el sentido del desplazamiento. Suma de fuerzas en X es T menos FR menos MG seno de 30. MG seno de 30 es esta componente. Igual a 0. ¿Por qué? Porque sube a velocidad constante. Eso lo decía aquí. Velocidad constante. Luego, suma de fuerzas en I, N normal menos MG coseno de teta igual a 0. Fuerza de fricción. La despejamos de acá. Nos queda... Esto lo mandamos para otro lado. Nos queda T menos MG seno de 30. T menos MG seno de 30. ¿Cuánto vale la tensión? Pues vale lo que hace de fuerza al motor. ¿Cuánto hacía de fuerza al motor? 325 newtons. Esa es la tensión. 325 newtons menos la masa de la cosa por 9.8 por el seno de 30. Y eso es, pues esto, 115 newtons. Eso es lo que vale la fricción. Podríamos calcular cuánto vale la normal. Pero que nos volvió a dar flojera y no lo hicimos porque ya sabemos que no hace trabajo. Y como el punto es responder a estas cosas, pues ¿para qué hacemos cuenta de más? ¿Sí? Creo que no lo hicimos. Entonces, no lo hicimos. Trabajo de la fuerza gravitatoria. ¿Hay trabajo? Sí. ¿Por qué? Porque no se mueve en una dirección horizontal. Entonces, el trabajo va a tener una componente que va a ser trabajo ya sea positivo o negativo. En este caso, negativo. ¿Por qué? Porque está subiendo. ¿Sí? Siempre que sube, el trabajo que hace la fuerza gravitatoria, la fuerza peso, la fuerza peso va a ser negativo. ¿Sí? Una cosa sube, entonces el trabajo que hace la fuerza peso fue negativo. Luego lo volví a bajar y me lo devolvió. Luego ya lo veremos eso. ¿Sí? La fuerza peso es muy noble, ¿no? Si le damos energía, y luego podemos recuperar la energía que le dimos. Voy a tomar un poquito de agua. ¿Qué más? Trabajo, fuerza gravitatoria. Bien, ¿qué da? Da... Ay, no lo hicimos tampoco. ¿Y esto? Ah, no, bueno, aquí sigue, ¿no? Trabajo de la fuerza gravitatoria. Esto es esto, G vale para acá. Seno de 30 viene para aquí. 10 metros. Coseno de 180, esto es un menos 1 nada más. ¿Por qué? Porque mira para el otro lado, ¿no? Otra vez. Esto es la fuerza peso. Esto es lo que estoy pintando acá abajo. Es la fuerza peso paralela, ¿no? Paralela al desplazamiento, ¿sí? Solo que es antiparalela y por eso aparece el coseno de 180 grados. Menos 2100 joules. Luego, trabajo de la fuerza de tensión. Este es positivo y además la tensión actúa plenamente en la dirección de S. Aquí aparece el coseno de 0 y eso es 1. Hacemos la cuenta. Trabajo de fuerza de fricción. La fricción que calculamos por el coseno 180. ¿Por qué? Porque mira para el otro lado. ¿Otra vez nos sorprende? No. ¿Por qué? Porque la fuerza de fricción dinámica, que es cuando una cosa se mueve, hace trabajo siempre negativo. Y aquí está, negativo. Vale. Y el trabajo total es la suma de todas estas cosas. Y eso da, adivinen, 0. ¿Por qué? Porque otra vez se mueve a velocidad constante y eso implica que la suma de fuerzas es 0 y eso implica que no hay aceleración y si no hay aceleración la velocidad es constante. Por el otro lado, la velocidad es constante, el cambio de energía cinética es 0 y eso implica trabajo 0. ¿Sí? Todo cuadra. Muy bien, entonces con esto tintum pam, lo dejamos ahí y nos vemos en la que sigue. Bye bye.